Bienvenidos a la Fundación Bíblica en la sede de Sabadell. Estoy aquí ahora con el pastor Pedro Piñol. Bienvenido, pastor. Un placer estar aquí en nuestra sede y hoy en un día tan especial, tan hermoso, recordando lo que nuestro amado Salvador hizo a favor de nosotros. Así es, pastor, conmemorando el día en que nuestro Señor Jesucristo no solamente dio su vida en la cruz del Calvario desde que vino como niño aquí a esta tierra. Su obra redentora empieza aún desde antes de la eternidad, cuando Él dice, heme aquí. Así es. Y bueno, pues, ¿qué le parece si comenzamos leyendo un pasaje de las Escrituras? Nos vamos a Lucas, capítulo 23, versículo 32. Vamos a leerlo. ¿Sí? Abrid las Escrituras ahí y dice así la palabra del Señor. Llevaban también con Él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es este el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Gracias, pastor. Me gustaría hacer una reflexión aquí en cuanto a estos dos malhechores. Creemos que fue un tiempo puntual, pero resulta que este mismo Cristo, que en ese momento estaba cargando sobre sí mismo todos nuestros pecados, hoy este Cristo vivo, Rey de Gloria, también está entre malhechores. Buena descripción. Y qué importante es que entendamos esa realidad de que estos dos malhechores, simbólicamente hablando, lo voy a poner así, representan a cada uno de nosotros, el que cree y el que no cree. Claro, las vírgenes igualmente, los dos caminos, las dos puertas, ¿verdad? La misma idea, la misma enseñanza y nuestro Señor ofreciendo salvación a todos, ofreciendo la oportunidad de estar a su lado para siempre, igual que a ese malhechor. Exactamente. Esta mañana estuvimos hablando acerca precisamente del espectáculo que fue para muchos, ¿verdad? Creo que dentro de estos mismos dos grupos de personas, aquel que definitivamente para Cristo no significó otra cosa que un espectáculo, incluyendo a Herodes y a todos los que estaban ahí, pero hubo otro grupo de personas que ya vamos a leer más adelante, que Cristo significó la vida misma. Fíjate en esa palabra, el espectáculo de la cruz, y realmente lo era. La muerte por crucifixión era una de las muertes más cruentas y duras para ver. Pero lo que es horrible, espantoso, es que 21 siglos de historia lo único que han hecho es replicar el eco de las burlas del Calvario, de aquellos que le miraban y se reían como aquí hemos leído, ¿no? Si es este el Cristo. Esas dudas, esas burlas, vez tras vez se han repetido a lo largo de la historia. Así es, pastor, y habrá quienes escuchen esto y digan, seguro que está hablando de la religión tradicional. Pero déjeme decirle que lamentablemente no. También los cristianos, no es que la repliquen la crucifixión, porque ya se sabe que no, pero realmente no significa tampoco nada estas fechas que no sea vacaciones. Ya lo creo. Fíjate cómo hemos cambiado la perspectiva. El espectáculo de la cruz se ha vuelto en el entretenimiento de la cruz. Recuerdo haber visto la película de Mel Gibson, ¿verdad? Famosa. Y pensaba al verla, no puede replicar lo que fue el sufrimiento en aquella cruz, porque no solo fue físico, Él cargó nuestros pecados en el madero. Claro, y es que ahí está diciendo algo muy interesante, pastor, porque obviamente había maneras de torturar a la gente mucho más cruentas que la de la cruz, porque la han querido poner sumamente cruenta para que la gente, sus emociones sean movidas y vean a Cristo con lástima. Pero no fue así. Creo que hace mucho tiempo
estuvimos estudiando precisamente el sufrimiento de la cruz, pero no precisamente en cuanto a los golpes y la tortura, sino que Cristo recibió en sí mismo la ira de Dios. Ese es el punto. Y esto nadie sobre la faz de la tierra hasta el día de hoy lo ha recibido. No sabe qué quiere decir apartado de Dios, porque la gracia de Dios todavía la tienen buenos y malos, ¿eh? Eso es lo que quiero enfatizar de esa cruz, cuando el Padre abandonó al Hijo. Él estaba cargando nuestros pecados. Imagínate lo que es recibir la justa ira de Dios sobre uno mismo. Y el Señor Jesucristo sufriendo en aquella cruz. Recordaba en el libro de Lamentaciones ese versículo que dice: no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido en el día de su ardiente furor, hablando del justo juicio de Dios. Es lo que sufrió Cristo en la cruz. Sin embargo, los creyentes, ¿cómo estamos, Cami? Como has dicho, del espectáculo pasa al entretenimiento. Sí, o simplemente al día de descanso y bueno, vamos a ver una película si acaso para, pues como algo religioso, o vamos a ir al culto, escuchemos, pero no hay el corazón, más que nada. No os conmueve, como decía Lamentaciones. Nada, o sea, déjenme que estoy descansando, ahora nada más falta que nos convoquen a orar, o a leer la Biblia, o a esto, aquello. Y mira que no estoy hablando de un rito o una religiosidad, sino realmente qué significa para cada uno de nosotros, ¿no? Voy a poner un ejemplo, y esto es relacionado con el matrimonio. Cuando regularmente es la esposa la que se acuerda del aniversario, Sí. para ella, bueno, es el día en que tiene que ser especial, muy especial. Habrá hoy en día ya las mujeres ya no, ni el hombre tampoco sienten mayor cosa por el aniversario, pero habrá quienes entiendan esto. Y se espera que todo el día, desde que amanece hasta que anochece, súper especial, sea especial y una celebración, ¿no? O hay incluso matrimonios que cada cierto periodo de tiempo hacen una fiesta especial renovando votos. Entonces, cada quien le da el énfasis que quiere según lo que signifique para cada quien su matrimonio, ¿no? En este caso es mucho más sublime porque se trata de nuestra redención. Eso es, no hay cosa, yo estoy pensando, ese es el ejemplo más claro que puedes poner, pero no hay cosa en el mundo que pueda igualarse. Y esa expectación, ese amor hacia el Señor debe movernos, debe motivarnos, no por religiosidad, por cumplir. Es como el rosario que nos enseñaron cuando éramos niños, ir pasando bolitas, como ya hemos cumplido. No, cuando amas a Dios fluye del corazón un deseo de estar con Él, de tener comunión con Él, de agradecerle a Él por esa salvación tan grande. Éramos indignos pecadores. Ya, el problema es, creo, radica también en cuando no se entiende la gracia. Por ejemplo, me acuerdo que en aquella semana, si no han estudiado esta semana de la gracia, ya lo pondremos a lo mejor en alguna nota, qué semana se trató. Me parece que fue la semana que se habló del infierno. Creo que sí, eso fue es. esa semana. La gracia de Dios se ve, por ejemplo, en que los animales no se vuelven contra los hombres, que los mares no se salen, que el cielo no se viene abajo, que la tierra está en una tranquila armonía de momento, porque va a llegar un punto en que no, en que los hombres no sueltan todo su furor, su violencia, su pecado unos contra otros, en que Satanás está detenido con todo y que es el príncipe de las tinieblas, está detenido. Todo mundo podemos gozar de un cielo azul, del oxígeno, todo eso es gracia. Es gracia, el sol sale sobre justos e injustos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que no ha destruido este mundo. Exactamente, o sea, por gracia, todo lo que el hombre lo siente por obligatoriedad, en realidad no lo es gracia. Eso es. Y poniéndolo en una forma de frase, Dios no nos da lo que merecemos. Hombre. Y nos da lo que no merecemos. Su gracia es ese don inmerecido, charis, del griego, ese regalo que no merecemos. Así esa es. bondad de Dios.
Todos damos por sentado que el día tiene que ser como es, aunque sea lluvioso, nublado, todas las estaciones del año. O sea, creemos que así debe de ser porque debe de ser. Pero es la gracia de Dios. Todo es gracia. Va a llegar un día, pastor, y no está muy lejos, en que esta gracia ya no va a estar nunca más. Y si alguien tiene dudas, pues lo vamos a ver en He aquí yo vengo en pronto, en la cuarta conferencia. Sí, que animo a nuestros estudiantes a que vengan, escuchen esa conferencia, porque entenderán aún más lo que es la gracia de Dios y un mundo sin esa gracia. Claro, y si tienen más dudas y las quieren ver antes, pues por favor los invito a leer Mateo 24, Sí, sí. Lucas 21, Marcos 13 y todo el libro del Apocalipsis. Ahí van a tener las ideas claras de lo que va a pasar. Va a ser día de gran dolor y amargura para los que queden, porque yo no me quedo. No, nos vamos por la gracia de Dios y por su amor. Pero fíjate que hoy es el día de salvación, Cami. Hoy es el día donde Dios extiende su cetro de bondad y de misericordia hacia todo aquel que, como el ladrón en la cruz, confiesa que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, como veremos mañana también, y confía. Claro, o sea, hay esos dos, ¿no? Que también están tristemente dentro de las iglesias. Dos, que es, ¿verdad? Como el ladrón religioso, y está el otro, que reconoce quién es él. ¿Quieres que continuemos la lectura en el versículo 39 al 43? Vamos a hacerlo. Dice así: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, pastor. Pues bien dijo este malhechor. Justamente estaban ellos dos por lo que habían hecho, y es lo que todos merecemos. Pero no solamente una muerte física, sino más que nada una muerte eterna, que era lo que estábamos nosotros, ¿no? El justo juicio de Dios, separados de Dios para toda la eternidad, por haberle rechazado, haberle injuriado como hizo este malhechor. Todos nosotros merecíamos esa cruz, morir en ese lugar de juicio. Jesús era inocente, pero Él cargó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Así es. Ojalá fuéramos más conscientes de lo que hizo Cristo. Me acuerdo que en esa semana hablamos de esa acta de los decretos. Bien, recuerdo, sí. ¿Verdad que sí? Es ese documento en la cual decía en todos nosotros, yo creo que se nos veía en la frente, culpable, sí. ¿Verdad? Sentenciado a muerte eterna. Pero es Cristo que arrebata literalmente de la frente, del corazón, del alma ese documento y dice: yo lo compro, ¿verdad? Y lo clava en la cruz del Calvario y exhibiéndolo públicamente. Eso que dice. ¿Verdad? Pero obviamente para el malhechor orgulloso, soberbio y espantoso, eligió lo que quería, ¿no? Y fue realmente digna su condenación. Recordaba las palabras del Señor Jesús en aquella cruz, y sé que es tema largo para hablar, pero una de las palabras que más me sorprende es cuando Él clamó: consumado es. En el griego la palabra es tetelestai. Quiere decir, la deuda ha sido pagada. Ese era una especie de documento que se clavaba en la pared de la prisión cuando el que había hecho un delito, el reo, era librado. Tetelestai, ya has pagado la cuenta. Es lo que dijo el Señor Jesús en aquella cruz. Así es. Mi cuenta ha sido saldada. Así es, la cuenta de todos aquellos que han reconocido su situación legal delante de Dios y han comprendido que no tenían más opción que ir al infierno o reconocer su condición delante de Dios y pedir a gritos: sálvame, Señor. Eso es, clamar a Dios,
Es lo que tenemos que hacer y pedirle al Señor que Él nos avive espiritualmente. Si somos sus hijos, tenemos que despertar a un amor más grande, más profundo, a una gratitud extraordinaria por lo que Él hizo por nosotros en aquella cruz. Así es. Pues vamos a pasar a nuestro siguiente podcast. Vamos a ello, hay muchas Muy más bien. cosas que queremos compartir. Sí. Bueno, continuamos con nuestro estudio. Dos personas diferentes, dos calidades de corazones, ¿no, pastor? Es el mismo símbolo de la humanidad. Dos destinos, dos corazones. Un mismo Salvador por eso. Pero uno lo rechaza y el otro lo abraza. Pero ¿sabes algo también que observo en ese monte Gólgota, el monte de la calavera, que de hecho tiene forma de calavera? Los que han visitado Jerusalén lo reconocen fácilmente. Pero ahí había más personajes que nos muestran también el corazón de muchas personas, incluso los religiosos, ¿verdad? Estaban como frotándose las manos, por fin habían matado a este que arrastraba a las personas tras de él. Pero los religiosos, no lo olvidemos, fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. Y estaban los soldados incrédulos, acostumbrados a muerte y no tener ni piedad ni misericordia. Y ahí estaban también, riéndose, burlándose. Sin embargo, hubo uno. Ajá. Sin embargo, hubo uno. Es que de verdad, la gracia se ve para todos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cómo es? No podemos ser tú sí, tú no. Eso es imposible. José de Arimatea estaba ahí, entre los religiosos. Su corazón fue tocado. Un ladrón perverso, engañador, mentiroso. Vete a saber la vida de este hombre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Recibió la adopción de hijo y un soldado. Pero porque aquí quiero hacer también un énfasis, porque se utiliza mucho en esta oración malamente, de verdad, de los 3 minutos, cuando dice, tienes que recibir al Señor. Aquí está tocando la puerta, ¿no? Y la palabra recibir realmente se trata del reconocimiento muy, muy parecido a lo que hizo este ladrón en la cruz. Eso es. Reconociendo su condición de malvado, de maldito. Porque recordemos que la cruz era maldición. Totalmente. Maldito todo aquel que muere en un madero. Es la palabra del Señor que dice. Él prácticamente está diciendo, tú y yo, le está diciendo al otro ladrón, somos malditos porque no lo merecemos, porque somos malditos. Sí. Pero, y voltea a ver a Cristo, ¿no? En donde Él ve ahí gracia, perdón, salvación. Eso es más a todos los que le recibieron, ¿sí? Se tiene que entender muy bien, porque no es eso de, bueno, Señor, venga, pasa, está bien, te voy a dar la oportunidad de que entres a mi asqueroso, horrible, cochambroso corazón muerto. Esa es la actitud que tienen algunos. No. Y fíjate en algo interesantísimo, es que cuando Jesús está en esa cruz, el justo muriendo por los injustos, el santo por los impíos, el ladrón en la cruz le dice, a la verdad, nosotros padecemos, sufrimos la condenación que merecemos, pero tú eres justo. Pero la misma esposa de Pilato le dijo, no tengas nada que ver con este justo. Y el soldado que creyó dijo, verdaderamente este hombre era justo. En aquel Gólgota, en aquel monte, la justicia de Cristo fue exhibida en ese espectáculo de la cruz. Él era justo. Sí. Realmente lo que dice también, me gusta lo del centurión en el versículo 47, dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, glorificó a Dios, y fue que dijo, verdaderamente este hombre era justo. Fíjate. Ahora, ¿hasta dónde llega nuestro reconocimiento? Porque una cosa es reconocer a Cristo como hombre justo y otra cosa es entregar la vida misma. ¿Sí? ¿Cuántas veces he dicho que la mayor distancia en el universo es la que existe entre la cabeza y el corazón? Muchas personas creen en Dios, pero no creen a Dios. Creen en Cristo, pero no creen a Cristo. Y muchas personas tienen su nombre en sus labios, pero no en su corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Ujú. Y es la actitud de muchísimas personas. Mucho hemos hablado ya de la religiosidad. Habrá quien diga, uff, ya nos tienen cansados. Pero es que de eso se trata toda la escritura, desde el religioso Caín Ujú. hasta el último momento de la escritura. Es que cambia, hay un peligro y me gustaría que nuestros estudiantes lo entendieran. Cuando una persona es impía, se ve claramente es impía. Se va al infierno. Ujú. Pero el mayor peligro es estar delante de Dios y decirle, no hice aquello y lo otro en tu nombre, y el Señor decir, nunca os conocí. Ser un religioso es uno de los peligros más grandes que hay para el alma, porque estás yendo al infierno en el pavimento de la religiosidad. Claro, y lo hemos hablado mucho ahora en las clases de adoración de siervos, que yo he hecho bastante hincapié en que vayamos y las estudiemos todas estas clases, porque ahí nos dice exactamente de dónde viene esta tendencia una y otra vez, a darle a todo el ejercicio espiritual o cosas, un sentido religioso, santo, como muy, sí, idólatras, vaya. Pero totalmente vacío. Y hay algunas personas en ese Gólgota que no quiero olvidar y que no debemos olvidar. Me refiero a María, a las mujeres, que estaban a los pies de la cruz. Sí, llorando, afligidas, por supuesto que sí, pero ellas amaban al Señor Jesús. Claro. Y el Señor Jesús las amaba a ellas. Y tenemos ahí a Juan y a las palabras del Señor ahí, en medio de la muerte, mostrando amor y misericordia hacia los suyos, hacia aquellos que le aman, cuidándoles, proveyéndoles para ellos. Pero faltaba un paso, pastor, ¿Cuál era? porque ellas aún no creían en la resurrección de Jesucristo. O sea, le amaban, sí. Y ahí estamos también en otro paso, ¿no? Del cristianismo y de la fe. Porque ayer precisamente hablábamos, ¿no? De que hay algunos hermanos que pueden decir, Jehová vive, en cuya presencia estoy, ¿no? Muy seguros, muy firmes, que ya han pasado, por así decir, a otro plano quizás de su fe. Pero hay otros en donde todavía van andando poco a poquito, ¿no? Como estas mujeres, Sí. que todavía les faltaba un paso más. Y lo vemos en los siguientes capítulos y lo hablaremos en cuanto a la resurrección. Sí. Pero qué importante es entender este punto, porque quiero ser cuidadoso con mis palabras. La obra de Cristo a favor de nuestros pecados hubiera sido incompleta si solamente estuviera la cruz, sin la resurrección. No teníamos ninguna esperanza, en absoluto. Nuestra fe sería en vano. La muerte de Cristo, si hubiera sido ya el final, hubiera significado el final para todo. Por eso esas mujeres aún no creían. Sufrían viendo la cruz, el espectáculo de la cruz, pero aún no habían visto el poder de Dios en la resurrección. Y es que ahí está el problema con todo este espectáculo que estamos viviendo, ¿sí? Con estas películas que lo que quieren hacer es que se vea cruento todo, para que vean cuánto y venga, ¿no? Y hay gente que tiene preparación en cuanto a la historia universal y que saben que los babilonios eran unos verdaderos torturadores, malvados, perversos, los asirios, ¿no? Sí, sí. Que ejecutaban a las personas lentamente y se gozaban en hacerles mucho daño. Crueles. Sí, entonces, al contrario, se ven hasta indolentes, dicen, eso no es nada, yo conozco, ¿y qué pasa con los que le hacen? No, es que tenemos que observar muy bien, sí estaban ahí doliéndose, sí está bien ver y saber qué fue lo que pasó, pero es que ahí no radica la consumación de ese sacrificio, sino en algo mucho más grave, como lo dijimos en el podcast anterior. Muy claro lo tenemos que tener. Esas mujeres faltaba el siguiente paso. Sí. Y muchas personas pueden encontrarse también ahí a los pies de la cruz, siendo conmovidas por las películas, por la historia, por la escena, por el dolor. Hay, como decíamos en latín, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Pero eso no te va a salvar. No te va a salvar. Y entender después, como veremos también, el poder de la resurrección en la vida cristiana. No debemos andar ya en nuestros antiguos pecados, vivir una vida de derrota,
sino en el poder de la resurrección, en las promesas que Dios nos ha dado para el ahora, no solo para el futuro, sino para el día a día. Por eso es que tenemos que avanzar. Ujú. Estas mujeres sí creían en Cristo, efectivamente, habían visto muchos milagros y esto es muy importante que lo veamos porque muchos de nosotros hemos visto a lo largo de nuestra vida el poder de Dios actuando. Sí, sí. El que diga que no, de verdad, día con día, montones de bendiciones. Ellas también lo habían visto, pero curioso, aunque oyeron y supieron por labios de Cristo que iba a resucitar, todavía llevan los ungüentos y las hierbas aromáticas. ¿Cuántos de nosotros tenemos el testimonio de Cristo? Y seguimos con nuestras hierbas aromáticas y ungüentos. ¿A dónde vas, chica? ¿Y ¿Qué quién no has moverá creído? la piedra, no? ¿Quién va a mover la piedra? Y somos iguales. Somos iguales, así es, pastor. Creo que tendríamos que reflexionar en todas estas actitudes, darle la gloria y la honra a Cristo, sí, pero no de labios, sino hacer un análisis de nuestro progreso en cuanto a nuestra fe en Él, sí, en cuanto a nuestra entrega total, porque ese hombre, ese ladrón, tuvo una fe tan brutal que le dijo Cristo, hoy estarás conmigo. Eso es. Él humanamente dice, acuérdate de mí, así pidiendo misericordia, acuérdate de mí. El Señor le dijo, hoy. Es que lo que pasa es que el ladrón lo está reconociendo como rey. Un rey que a todas claras, que no había conocido, ni había visto todos los milagros, ni había visto tantas cosas porque él estaba en la cárcel, le dice, tú eres el rey. Y eres no solamente el rey, eres mi rey. Qué gran diferencia esas palabras. Eso es lo que estaba diciendo este hombre. Ahí está, el título escrito, ¿verdad? En palabras latinas, hebreas, griegas. Este es el rey de los judíos. No. Este es mi rey. Claro, porque ellos Pilato lo había puesto burlándose, como Totalmente. un sarcasmo. Sí. Y ellos lo rechazaron. Pero este hombre le dijo, no solo eres el rey, eres mi rey. Eso es. Y ese es el clamor que debe haber en cada uno de nosotros. Él es mi rey. Y le dice, acuérdate, pero no le dice acuérdate para ponerme en un lugar de privilegio. No. Acuérdate, simplemente acuérdate. Y creo que tendríamos que ver si estamos como los que están viendo el espectáculo, como el ladrón soberbio, arrogante y con un desprecio tremendo, como las mujeres al pie de la cruz, llorando y llevando luego los ungüentos para alguien y tristes, que estaba muerto simplemente, como un centurión que glorifica a Dios, o como uno que dice, tú eres mi rey. Ahí está, Cami. Yo le pido al Señor que cada uno de nuestros estudiantes digan, Él es mi rey. Así es. Pues, muchas gracias, pastor. Un placer y seguimos orando que el Señor toque corazones, cambie vidas, que estos podcasts realmente sean para su gloria. Muchas gracias, Cami, por hoy. Gracias, pastor. Bueno, sigamos aprendiendo. Bendiciones.